En un pueblo humilde, un frío y arrogante Seo planea demoler una posada propiedad del padrastro de una dulce chica. Cuando se disponía a llevar a cabo sus planes, sufre un terrible accidente que todos asumen como fatal. Un día, la chica casi atropella a un misterioso hombre mientras conducía, y para su sorpresa, resulta ser el Seo que todos daban por muerto. Al enterarse de su pérdida de memoria, la chica, sintiéndose culpable, decide llevarlo a vivir a su hogar, sin imaginar que se trata de un poderoso Seo. Bajo una nueva identidad, el chico se transforma en alguien dulce, amigable y humilde. Pero a medida que comparten tiempo juntos, surge una conexión romántica entre los dos. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando este chico recupere la memoria y descubra su verdadera identidad? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Forget You Remember Love. En el pueblo pesquero de Wangmei se celebra una competición de natación en el mar, con un premio en efectivo de 5,000 yuanes para el ganador, que son aproximadamente $700, lo cual es tentador para Xian Yu debido a sus problemas económicos. Al llegar a la playa, los participantes se lanzan al mar tras el silbato del árbitro. Xian Yu nada con determinación, alcanza la meta y obtiene la pancarta. Sin embargo, descubre que un joven en una lancha rápida choca con un arrecife y cae al mar. En un gesto de respeto, ella decide renunciar a la recompensa para salvarlo. Luego lo lleva a tierra firme, le practica RCP y logra salvarle la vida. Cuando el chico despierta, Xian Yu le solicita una indemnización por daños y perjuicios, así como una bonificación y dinero por el rescate, sumando un total de 8,000 yuanes. Agradecido, él escribió un pagaré, firmó el acuerdo, proporcionó su número de teléfono y se fue. Lo que ella no sabe es que este hombre es Jung Hao, un poderoso Seo dueño de uno de los hoteles más poderosos del país, con una apariencia atractiva que hace que las mujeres se deslumbren por él. Jung Hao también es conocido por ser intimidante, generando temor entre sus empleados. Resulta que él estaba inspeccionando el pueblo pesquero de Guanghai para el desarrollo planeado por su empresa, que es la demolición de un pequeño hotel del lugar, cuyo dueño es nada más y nada menos que Tan Xiuming, el padrastro de nuestra protagonista. Xian Yu, decidida a cobrarle a Jung Hao por haberle salvado la vida, decide llamarlo. Sin embargo, la llamada es atendida por el secretario, quien la rechaza y le indica que no lo moleste más. Jung Hao tiene una prometida llamada Yun Ji, con quien tiene un matrimonio arreglado. Esta chica es la directora del departamento de gestión general de la empresa de nuestro protagonista. Ella es una chica elegante y la candidata perfecta para convertirse en la nuera de los padres de Jung Hao. Nuestro galán se dirige al pequeño pueblo pesquero para pedirle matrimonio. Prepara una hermosa sorpresa para ella en un globo aerostático que alquiló donde Xian Yu trabaja. Pero termina por salirse de control y se le cae el costoso anillo. Además, su propuesta de matrimonio se le daña. Casualmente, Xian Yu termina por conseguir el costoso anillo y se lo coloca en su dedo. En ese momento, ve a nuestro protagonista y le reclama por haberla engañado y comienza a forcejear con él para que le pague. Él le dice que nunca había conocido a una persona tan desvergonzada, que no tiene límites con asuntos de dinero. Cuando él ve que ella lleva el anillo que perdió, le pregunta de dónde lo sacó. Xian Yu de inmediato se niega a dárselo porque ella lo encontró, así que comienzan a forcejear. Ante la negativa de ella, Jung Hao, molesto, le dice que se quede con el anillo ya que no le gustan las cosas que han sido tocadas por otros. Jung Hao y Yun Ji están a punto de comprometerse. Él le pide a su colega Xu Xixiang que acompañe a su prometida a probarse un vestido. Este chico está enamorado de Yun Ji, pero ella tiene sentimientos más profundos por Jung Hao. El día de la ceremonia de compromiso, Jung Hao recoge el anillo personalizado y es seguido secretamente por el padrastro de nuestra prota, quien tiene resentimientos por él. Este planea un accidente automovilístico para deshacerse de Jung Hao y evitar que tome su hotel. Sin embargo, un camión interviene y Jung Hao evita el choque, pero su auto cae al mar.
Tang Shunmin es testigo del incidente, pero el conductor del camión huye. En la recepción, los invitados lo esperan y comienzan a murmurar porque el novio no llega, sin saber lo que realmente sucedió. Comienza la búsqueda de Jung Hao y sus familiares se enteran del terrible accidente. Afortunadamente, Jung Hao sobrevive y sale a la carretera. Allí, de manera sorpresiva, casi es atropellado por Xian Yu. Él del susto se desmaya y Xian Yu piensa que está muerto. Por los nervios lo monta en su camioneta y se lo lleva a su casa. Cuando Jung Hao despierta no recuerda absolutamente nada porque perdió la memoria debido al golpe que recibió en la cabeza debido al accidente. Como Xian Yu está tan asustada, decide que Jung Hao pase la noche en su casa. Piensa que él perdió la memoria por culpa de ella. Mientras tanto, la familia de Jung Hao comienza a temer lo peor, ya que no encuentran su cuerpo en ninguna parte, llevándolos a creer que podría haber fallecido en el accidente. En cuestión de días, Jung Hao comienza a familiarizarse con la familia de Xian Yu. De hecho, ella lo nombra Tong Hao. Luego, él comienza a trabajar en la tienda, pero ella se aprovecha de su estado mental y lo hace limpiar y arreglar todo el lugar. Además, les dice a las personas que él es su nuevo empleado. Pasados los días, Jung Hao sigue en casa de Xian Yu. Ambos comienzan a compartir muy buenos momentos juntos. Un día, Jung Hao le pregunta a Xian Yu que si le gusta Tai Chu, su mejor amigo que la está pretendiendo. Ella le responde que eso no es su asunto y le dice que si está pensando tener algo con ella, que se olvide. Luego, ambos van a casa de la abuela de ella para entregarle una mercancía. En el camino de regreso, Xian Yu cae accidentalmente en un agujero y Jung Hao, en un acto heroico, también cae para salvarla. Aislados y sin señal para pedir ayuda, con mucho temor, ambos se ven obligados a pasar la noche en ese lugar. Jung Hao, preocupado, comparte su abrigo con Xian Yu y juntos contemplan el cielo estrellado para consolarse. Al día siguiente descubren una cueva y se sorprenden al encontrar un raro delfín blanco en el mar, cambiando su perspectiva de lo ocurrido. Ambos intentan regresar por el mismo camino, pero al no encontrar señales de otras personas deciden regresar al agujero. En ese momento escuchan las voces de Tai Chu y Shen She, quienes los rescatan de inmediato. Desde ese momento, Jung Hao comienza a desarrollar sentimientos positivos hacia Xian Yu, ya que considera a su familia como propia, lo que conmueve a Xian Yu. Sin duda, esta experiencia fortaleció su conexión. Tai Chu, sintiendo curiosidad por el origen de Jung Hao, pregunta a Xian Yu de dónde es. Nerviosa, ella responde que es un pariente lejano, hijo de un primo. Luego, la madre de Xian Yu le sugiere a Jung Hao que se vaya a Indonesia a trabajar para saldar la supuesta deuda con su hija. Esto entristece profundamente a Xian Yu, aunque en realidad Jung Hao no quiere irse, ya que está enamorado de ella y es la única persona cercana a él. En el día de la despedida, Xian Yu elige no despedirse en persona y le envía su peluche favorito junto con dinero para su viaje. Xian Yu nota que Jung Hao no se llevó el peluche ni el dinero. Luego, al ver en las noticias que el trabajo en Indonesia era un engaño para traficar personas, sale apresuradamente en búsqueda de Jung Hao. Lo encuentra a punto de partir en un bote y desesperada le grita que regrese. El capitán del bote le informa que no puede volver, así que ella se lanza al mar. Al enterarse de que Jung Hao no puede nadar, lo rescata y le da respiración boca a boca para revivirlo. Aprovechando el momento, Jung Hao le roba un beso, lo que molesta a Xian Yu. Él le asegura que no quiere irse y que desea estar siempre con ella. La toma entre sus brazos y la besa nuevamente, esta vez correspondido por ambos. Regresan a la casa de Xian Yu, donde todos hacen sentir a Jung Hao como en familia. Él le agradece a todos por este gesto tan significativo. Un día, Tai Chu le regala un ramo de flores a Xian Yu, lo que despierta celos en nuestro protagonista. Luego, este chico toca el piano de manera increíble, pero para sorpresa de ella, Jung Hao comienza a hablar del tema y ambos notan que sabe mucho de piano. Resulta que en realidad, antes de perder la memoria, además de ser un CEO importante, también era talentoso para la música.
Repentinamente, el padre de Jung-hao fallece al no poder soportar la idea de haber perdido a su hijo. Por otro lado, Jung-hao siente una profunda tristeza sin comprender completamente la razón. Xian-yu le sugiere que puede extrañar a su familia, pero él le revela que no está seguro de tener una familia, considerándola a ella como su única familia. Preocupada, Xian-yu le confiesa su temor de que algún día él se marche. Jung-hao le asegura que eso no sucederá, ya que se siente feliz a su lado y considera ese lugar junto a ella como su hogar. En el pueblo existe gran preocupación motivado a que la empresa de Jung-hao está interesada en demoler el hotel del pueblo para hacer un nuevo proyecto. A nuestra prota se le ocurre una idea para salvar el hotel: encontrar al delfín que vieron la última vez para demostrar que el pueblo tiene especies en peligro de extinción y no puede ser tocado. Así que ella, su amado y Taishu regresan a la cueva, pero no logran divisar el delfín. De regreso al pueblo, Jung-hao tuvo un nuevo accidente al caer nuevamente en el agujero y se golpeó la cabeza con una roca. Ella quiere llevarlo al hospital, pero Taishu le sugiere que lo llevará a él y que ella resuelva el problema del hotel rápidamente antes de que aprueben su demolición. Y en efecto, ella regresa y les muestra una foto del famoso delfín y les explica que su pueblo es un área protegida por delfines en peligro de extinción, así que no pueden alterar ningún lugar porque eso va en contra de la ley. Finalmente, con esas pruebas, el hotel logra salvarse de ser demolido. Después de eso, ella va corriendo al hospital. Al llegar, ve a un paciente en una camilla y piensa que es Jung-hao que ha muerto, y comienza a gritar y llorar inconsolablemente. De repente, Jung-hao aparece. Ella nota que se equivocó y abraza a su amado con todas sus fuerzas. Finalmente, después de trabajar duro para promocionar el hotel, llega el día de la inauguración y resulta ser todo un éxito. También, como ese es el día de cumpleaños de Jung-hao, nuestra prota le da una sorpresa y todos celebran con alegría ese momento tan especial. Rato más tarde, Jung-hao le agradece a ella todo lo que ha hecho por él mientras contemplan juntos un cielo lleno de linternas voladoras. Xian-yu de repente se siente triste, pues siente miedo de que Jung-hao recupere la memoria y tenga que irse. Él le dice que no le importa su pasado, pues él tiene un presente con ella, y le hace saber que desde que llegó al pueblo se ha sentido feliz y que es lo único que le importa, lo que la hace sentir tranquila. Días después, Taishu le pregunta a Xian-yu si Jung-hao es realmente su primo. A pesar de sus deseos de ocultar la verdad, ella finalmente confiesa que no, revelando que lo conoció por accidente y que su pérdida de memoria la llevó a llevarlo a su casa. Se acerca la fiesta de reencuentro de los exalumnos de la escuela y nuestra prota invita a Jung-hao que vaya con ella como su novio, pero este se siente celoso de Taishu y le dice que vaya con él. Sorprendentemente, Jung-hao aparece más tarde en la fiesta, elegantemente vestido y con un hermoso ramo de flores. Además, se presenta como el novio de Xian-yu, causando sensación entre las mujeres presentes. Nuestro galán actúa de manera cariñosa con Xian-yu y le da un romántico beso. En ese momento, Taishu entra, presencia la escena y se va muy triste. Nuestros tortolitos se sienten felices por los hermosos momentos que están compartiendo, y en medio de esa felicidad, Jung-hao lleva a Xian-yu a un lugar encantador. Ella experimenta la sensación de ser una princesa en un cuento de hadas, disfrutando de un mágico momento juntos. La madre de Xian-yu descubre la relación entre los dos enamorados, lo que la preocupa enormemente. En privado le pregunta a Jung-hao cómo puede estar seguro de estar enamorado de su hija si perdió la memoria. Expresa su preocupación por el futuro una vez que recupere la memoria y retome su vida normal. La madre le deja claro a Jung-hao que no permitirá que su hija sufra, pero él le promete que le probará que desea cuidarla y estar con ella para siempre. Mientras nuestros protagonistas no pueden ocultar su amor, se besan y son descubiertos por todos sus amigos, incluyendo a Taishu, quien se consume de celos. Decidido a descubrir la verdad sobre el chico en la vida de Xian-yu, Taishu investiga y descubre que es un poderoso CEO. Así que se dirige a la empresa de Jung-hao y le informa al director Xi Xiang que Jung-hao está vivo y le revela su paradero.
Al llegar al pueblo, Xi-xiang ve a Jun-hao, pero este no lo reconoce. Intenta llevárselo, pero Jun-hao se opone, argumentando que no puede irse y abandonar a su novia. Xi-xiang le explica que es imposible ya que él tiene una prometida, pero Jun-hao se niega a abandonar a Xian-yu. En eso, Xi-xiang lo golpea y revela su verdadera identidad a Xian-yu. Además, le advierte que se aleje de él, ya que no pertenecen al mismo mundo. El padrastro de nuestra prota habla con Xi-xiang y le dice que le dé tiempo a Jun-hao para que procese todo y después sí lo dejará ir. Así que este se va de inmediato. Xian-yu queda realmente destruida al saber quién es realmente el hombre de quien ella se enamoró. Piensa que no es nadie a su lado, además de sentirse culpable de haber arruinado la vida de su amado. Confundido por lo que acaba de pasar, Xi-xiang sabe que si la prometida de Jun-hao se entera, la perderá, porque está enamorado de ella. Aún así, se arma de valor y le cuenta todo lo que pasó y que su prometido está vivo. Yun-ji decide ir en busca de su prometido. Cuando llega al pueblo, lo consigue con Xian-yu. Intenta hablar con Jun-hao diciéndole que es su prometida, pero él informa que no la recuerda y le pide disculpas, mencionando que ya tiene una novia. A pesar de los intentos de Yun-ji para que regrese a casa con ella, Jun-hao se niega y se marcha. Frustrada por esto, Yun-ji golpea a Xian-yu, culpándola por la situación y exigiéndole que le devuelva a Jun-hao. Xian-yu queda devastada, pero Jun-hao la reconforta, abrazándola fuertemente y asegurándole que la persona con la que quiere estar es ella. A pesar de que Xian-yu se siente realmente mal y culpable, Jun-hao le asegura que no se irá, ya que su vida es ella misma. Él invita a Xian-yu a su primera cita, donde comparten los mejores momentos de sus vidas, derrochando amor y sintiéndose libres. Sin embargo, este resulta ser el último día que pasarán juntos, ya que Xian-yu tiene la intención de devolverlo a su familia. Por eso, bajo engaños, lo lleva de vuelta a la mansión y lo abandona. Al darse cuenta de la situación, Jun-hao sale corriendo detrás de ella totalmente desesperado. Durante el camino de regreso, Xian-yu recibe una llamada de Jun-hao y percibe que algo malo está sucediendo. Descubre que ha sido atropellado y lamentablemente los mismos agresores la golpean a ella también, dejándolos tendidos en la calle. En el hospital, Jun-hao es sometido a una cirugía y al recuperar la memoria no recuerda nada de su tiempo con Xian-yu. Su último recuerdo es el día del accidente cuando su vehículo cayó al mar. Esto destroza por completo el corazón de nuestra querida Xian-yu. Ya cuando ambos son dados de alta, ella no puede con tanto dolor, lo extraña demasiado y se siente realmente perdida. Para empeorar las cosas, la prometida de él la visita y le paga para que no se acerque más a su amado, y le dice que no hable nada de lo que pasó. Indignada al ver esto, la madre de ella las interrumpe y la corre rápido de allí. Al ver su amor tan triste, Tai-shu aprovecha para acercarse a ella y como una forma de animarla, le regala un lindo collar. Tiempo después, Jun-hao regresa a su vida normal y en una reunión en la empresa, Xian-yu está presente, llevada bajo engaño para perjudicar a Jun-hao con el romance que tuvieron. Sin embargo, en un acto de sacrificio, Xian-yu decide asumir toda la culpa. Frente a todos, declara ser una estafadora que enamoró a Jun-hao para sacarle dinero, aprovechándose de su pérdida de memoria. Ella lo hace para proteger a Jun-hao de cualquier perjuicio en la empresa. Como resultado, Jun-hao vuelve a su antigua personalidad fría y despiadada. Le ofrece dinero a Xian-yu para que no lo moleste más, humillándola públicamente. Xian-yu queda totalmente devastada por la dureza de su actitud. Aunque Jun-hao no recuerda nada de lo que vivió con Xian-yu, siente que su corazón está oprimido y vacío, como si faltara algo o alguien en su vida. Nuestro protagonista decide retomar los planes de su boda, pero inexplicablemente no se siente completamente feliz con su prometida.
Mientras tanto, Xian-yu busca a Jung-hao en su empresa para invitarlo a una celebración en su pueblo. Cuando lo encuentra, él le pregunta si lo busca por dinero. Xian-yu le entrega la invitación y le recuerda que él planificó el festival en el pueblo. Mientras conversan en una cámara frigorífica, el vigilante cierra la puerta y los deja encerrados. Xian-yu entra en pánico, llora y grita desesperadamente. Jung-hao la abraza para calmarla, pero luego la aparta diciendo que solo fue una reacción instintiva. Xian-yu, resignada, le asegura que no lo molestará más y planea alejarse de su vida para siempre. Sin embargo, debido al frío, ambos terminan desmayándose, pero afortunadamente son rescatados a tiempo. Luego, Jung-hao y su novia están planificando su boda y van a probarse sus trajes de novios. Sin embargo, él no se siente feliz y solo puede pensar en Xian-yu. Por eso se escapa al pueblo para estar presente en el festival de la lluvia de meteoros. Al verlo allí, la madre de Xian-yu, enfurecida con Jung-hao, le arroja agua. Está indignada por todo lo que ha sufrido su hija, pero luego se entera que es un poderoso Seo que los ha ayudado todo este tiempo y se arrepiente de lo que hizo. Él se cambia de ropa y usa la que dejó en la casa de Xian-yu cuando vivía allí. Al verlo, esto trae muchos recuerdos a Xian-yu. Luego ella le comenta que esa era su forma de vestir cuando estaban juntos. Le pide que le regale 10 segundos para despedirse de él y lo abraza fuertemente. Le expresa lo triste que se siente porque lo extraña demasiado. Estas palabras y gestos conmueven a Jung-hao, quien no puede sacarla de su cabeza. Al llegar a casa, su prometida y madre lo ven vestido así y se indignan porque sabe que regresó al pueblo y lo reprenden fuertemente. Él se siente mal por esto y decide no volverlo a hacer y seguir con su triste y vacía vida. Taishu decide invitar a comer a su amada Xian-yu para ofrecerle que trabaje con él para su empresa hotelera, que es la misma empresa que pertenece a Jung-hao. Mientras celebraban, Jung-hao y su prometida llegan al mismo lugar, creando un ambiente bastante incómodo para todos. En su primer día como asistente de Taishu, ambos se dirigen a la compañía. Sin embargo, la prometida de Jung-hao intenta perjudicar a Xian-yu delante de todos, al derramar su café sobre su laptop para hacerla ver como culpable. Jung-hao la humilla y le dice que solo sirve para causar problemas, lo que la hace sentir por el suelo. Sin embargo, Taishu la consuela y le demuestra todo su apoyo. Yun-ji, incapaz de tolerar la presencia de Xian-yu en la empresa, la envía a trabajar al hotel como empleada de servicio para mantenerla alejada de su prometido. A pesar de esto, nuestra protagonista hace su trabajo de la mejor manera posible y se esfuerza por tener una actitud positiva. Tiempo después, Xian-yu enfrenta una situación molesta en el hotel cuando un cliente borracho la acosa, obligándola a vestir de manera muy provocativa e intentando abusar de ella. Sin embargo, Xian-yu logra defenderse y darle su merecido al agresor. Cuando Jung-hao se entera de lo sucedido, se siente mal y la defiende. Posteriormente, Jung-hao se encuentra con el agresor y le da una paliza, lo que genera mala fama para el hotel. Los medios de comunicación comienzan a acosarlo para obtener una explicación. En respuesta, Jung-hao decide realizar una rueda de prensa, donde se disculpa con el público y expone al acosador utilizando las pruebas proporcionadas por Xian-yu, quien había grabado la situación. Como forma de agradecerle, Jung-hao invita a Xian-yu a tomar una copa de vino. Ambos terminan borrachos y en un momento emotivo, Xian-yu lo abraza y le pregunta a Jung-hao si es feliz después de regresar a su vida. Además, le dice que lo extraña demasiado y que no puede olvidarlo. Cuando él empieza a expresarle sus sentimientos, ella se queda dormida y él muy tiernamente la recuesta en el sofá. Frustrado, pasa toda la noche bebiendo, sin saber qué hacer. Cuando se queda dormido, Taishu llega y la lleva a casa.
En la fiesta de cumpleaños de la madre de Junhao, Taishu decide llevar a Xianyu como su pareja. Sin embargo, ella recibe una llamada y la obligan a trabajar como mesera en la casa de Junhao, donde su madre es acusada injustamente de robo. La madre de Junhao humilla a Xianyu y su madre frente a los invitados, haciendo este momento realmente terrible para las dos. Después de aclararse el malentendido con lo de su madre, Junhao busca a Xianyu y le pregunta qué tipo de encanto tiene, ya que le acelera el corazón. Le confiesa que no puede dejar de pensar en ella y le pide una oportunidad. Xianyu, a pesar de los sentimientos que aún existen, le dice que su historia ya terminó y que va a desaparecer de su vida, ya que sus mundos son diferentes. A pesar de la conexión profunda entre ellos, Xianyu toma la decisión de alejarse de su amado. Esa misma noche, Junhao se da cuenta de que ama a Xianyu y decide informarle a Junji que no la ama y que quiere cancelar el compromiso. Sin embargo, Junji sufre un accidente en el hotel, resbala por las escaleras, se golpea la cabeza y queda ciega. Dios mío, ¿en qué terminará este drama? Junhao, sintiéndose culpable, decide casarse con Junji por lástima, pero a la vez con el corazón roto. Luego, Junhao le pide a Xianyu que lo acompañe a un lugar especial, diciéndole que será la última vez que la buscará. La lleva al parque donde compartieron momentos significativos y le dice que ese es el mejor lugar para despedirse para siempre. Reviven recuerdos recordando que ese día fue su primera cita y que ahora será la última. Ambos se despiden ese día con el corazón roto. En el día de la boda de Junhao y Junji se percibe la infelicidad en el rostro de nuestro protagonista cuando le preguntan si acepta a la novia. Queda en silencio con un nudo en la garganta. Sorprendentemente, Xianyu aparece en plena ceremonia. Cuando él la ve, su mundo se viene encima, pues su mirada lo decía todo. En el salón se caen unos arcos de soporte y Xianyu corre a rescatarlo. Sale herida, Junhao también sale herido y es llevado a urgencias. Afortunadamente se encuentra bien. Cuando ve a Xianyu la abraza como nunca en la vida, mientras Taishu contempla muy triste esta escena. ¡Pobrecito! En ese momento la novia, sabiendo que perdió a su amor, camina sin rumbo fijo. Se siente destruida porque el día más feliz de su vida se arruinó. Y además sabe que el amor de la vida de él es Xianyu, así que siente que lo perdió para siempre. Luego nuestro prota le dice que decidió aferrarse a ella sin importar las consecuencias y le pide que se acueste a su lado para tenerla cerca de él. En eso entra la madre de Junhao y enojada corre a Xianyu de allí. La vida de Junhao se desmorona al descubrir que su padre estuvo involucrado en el asesinato del padre de Xixiang en el pasado, perdiendo así la casa, la empresa y todas las acciones. Intenta evitar a Xianyu de todas las formas posibles, pero ella decide buscarlo. Ella le reclama por evitarla y le confiesa que está sufriendo internamente porque él le importa mucho. Junhao le responde que no puede estar con ella porque ha perdido todo y no tiene nada que ofrecerle. Xianyu le asegura que el hombre que ella ama es aquel que solía vestir ropa sencilla y trabajar en la calle, el hombre que conoció. Estas palabras conmueven a Junhao, quien la abraza fuertemente. Como no tienen a dónde ir, nuestra protagonista le ofrece a Junhao y su madre alojamiento en el hotel del pueblito, y la madre no puede ocultar su incomodidad al quedarse en ese lugar. Por otro lado, Junji desapareció desde el día de la boda, lo que los preocupó muchísimo. Sin embargo, la chica apareció inesperadamente en el pequeño hotel, lo que causó gran alegría a la señora. Esta chica se siente tan enojada con Xianyu y la insulta frente a su amado, diciendo que por su culpa su matrimonio se arruinó. Para empeorar las cosas, Xixiang llega, la defiende y los acusa de haberle arruinado la vida a Junji y se la lleva. Xianyu no puede con la culpa, se siente realmente destrozada. Pero poco a poco las cosas se van calmando y la madre de Xianyu se empieza a ganar el corazón de su consuegra, haciendo que se sienta más cómoda en el lugar. Por otro lado, Xixiang le demuestra su apoyo a
a Yoon-ji, pues él no olvidó las palabras de Jung-hao de ayudarla a sanar y no transmitirle odio. Finalmente, la madre de Jung-hao aprendió a llevar una vida sencilla y ahora es la mejor amiga de la madre de Xian-yu. Además, ya acepta con gusto la relación de nuestros protagonistas. Sabe que pase lo que pase, siempre estarán juntos. Después del gran malentendido que surgió en la antigua empresa de nuestro prota, que involucró al padre de Xi-xiang, quien ahora es el dueño de la empresa, nuestros protagonistas intervinieron para ayudar y Xian-yu salió herida, quedando en coma durante 3 días. Sin embargo, ahora se encuentra fuera de peligro. Resulta que el padre de nuestro prota no asesinó al padre de Xi-xiang. Todo se trató de un accidente. Ahora la empresa volvió a sus manos nuevamente. Después de resolver este malentendido, Jung-hao nombró a Xi-xiang como el director general de la compañía. Afortunadamente, nuestra protagonista pudo despertar del coma, pero cuando su amado la ve, ella no lo recuerda. Pero a su madre sí la reconoce. A pesar de la decepción de Jung-hao, él recuerda que también había perdido la memoria una vez y consideraba esto como su retribución. Aún así, no estaba dispuesto a renunciar a Xian-yu. Ahora nuestro galán vuelve a revivir los momentos con su amada para reconquistarla de nuevo, pero en el proceso él se da cuenta que ya lo estuvo engañando todo el tiempo. Solo quería que su amado la reconquistara. Por fortuna, él no se enojó y le dio un romántico beso. 6 meses después llegó el tan esperado día, la boda de nuestros tortolitos. Yu-jin y Xi-xiang también regresaron y obtuvieron el certificado matrimonial. Sí amigos, este par también terminaron juntos. Y así termina esta tierna historia de amor con nuestros protagonistas celebrando su unión permanente delante de sus familiares y amigos más queridos. Forget You Remember Love es un cautivador drama chino de 38 episodios que se estrenó en el año 2020. En esta encantadora historia de amor, los protagonistas principales, aunque enfrentaron numerosos desafíos para estar juntos, descubren que la adversidad puede ser el catalizador que intensifica el florecimiento del amor. A través de sus pruebas y tribulaciones, la narrativa revela la idea inspiradora de que la auténtica felicidad puede surgir de los momentos más difíciles. Por eso, si buscas un drama romántico más extenso y que capture tu atención desde el primer episodio, Forget You Remember Love es indudablemente la serie perfecta para ti.